Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta segunda jornada del Pint of Science. Sé que todos tenemos muchas ganas de escuchar a los ponentes, pero para los que no habéis estado nunca, dejadme que introduzca brevemente en qué consiste este certamen. Esta iniciativa nace en 2012 a medida de que dos científicos británicos quieren transmitir su investigación pues, a la gente que no se dedica a la ciencia. Y tal es el éxito de esta iniciativa que ya se extendió globalmente y, por ejemplo, en 2015 ya llegó a España. Este año se está realizando en 26 países de todo el mundo y en cuanto a la ciudad de Logroño, esta es ya la sexta edición. Se ha realizado en 4 bares diferentes, ya es la segunda edición consecutiva que se realiza aquí en la Sala Negra. Y bueno, ya van 19 investigadoras y 22 investigadores que dan ponencias en estas ediciones. Decir que esto son unos actos sin ánimo de lucro y que se pueden realizar gracias a la participación y contribución de patrocinadores. A nivel nacional tenemos a FMC y Vadillo Asesores y a nivel local tenemos a la Escuela de Máster y Doctorado, la EMIDUR, la Universidad de La Rioja, al Instituto de Estudios Riojanos y a la RSEC, la Real Sociedad Española de Química, a las que queremos agradecer muchísimo su contribución, ya que año tras año se puede realizar este acto gracias a ellos. Y ya sin más dilación voy a haceros un breve spoiler de lo que vamos a ver hoy y mañana. En el día de hoy tenemos la jornada del Tech Me Out, en el que vamos a tratar temas más tecnológicos y biológicos. En primer lugar, Juan Fernández nos va a hablar sobre la inteligencia de las proteínas y bueno, viene del ICVV. Y seguidamente, Eduardo y Manuel nos van a hablar de una experiencia robótica e inteligencia artificial en la salud de La Rioja. Y ellos vienen del CIBIR y de su empresa. Y bueno, mañana, para los que queráis saber de qué vamos a hablar, vamos a tener la jornada que trata de átomos y galaxias, en la que vamos a hablar de hidrógeno al final del caos y sobre una entrevista a un agujero negro. Así que os animo a todos a que también vengáis. Luego, deciros que este link o QR os va a llevar a una página en la que podéis dar vuestra opinión, críticas constructivas o cosas que os han gustado de cara a años siguientes para mejorarlo. Y también animaros a que cuando vayáis a la barra o cuando tengáis un momento, pues podéis ir allí, dejar vuestro nombre en esa cajita y al final del evento se va a realizar un sorteo de este merchandising tan chulo que tenemos. Así que os animo a que participéis. Así que nada, sin más dilación, voy a presentar al primer ponente del día de hoy. Bueno, él es Juan Fernández, es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y ha realizado estancias en el Scripps Research Institute y también en la Universidad de Cambridge. Puso en marcha su grupo en investigación en bioinformática estructural en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y también ha estado en el Centro Nacional de Supercomputación. Ha sido científico titular en el CSIC de Biología Molecular de Barcelona y actualmente se trasladó en 2019 al ICVV, en el que en la actualidad dirige el grupo de investigación en bioinformática estructural aplicada a las ciencias del vino, con el objetivo de entender mejor procesos biomoleculares de interés en diferentes organismos relacionados con el vino. Y bueno, hoy nos viene a hablar de su investigación, así que un fuerte aplauso para él. Bueno. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Y lo primero de todo es agradecer la invitación, ¿no?, a esta iniciativa que a mí me parece fantástica, ¿no? Poder reunir a gente de todo tipo de formación y de intereses y ver esta sala abarrotada así, la verdad es que da gusto, ¿no? En un ambiente de divulgación, pero al final es una charla científica, ¿no? Entonces, voy a intentar hablaros de en lo que yo trabajo, ¿no?, de lo que yo sé hacer, que es tratar de entender a las proteínas, tratar de aplicar o desarrollar métodos computacionales para entenderlas mejor, para saber qué son y para poder usarlas, ¿no?, de alguna forma.
Y también quiero hablar de inteligencia y he mezclado los dos conceptos, ¿no? Que no suelen estar juntos, inteligencia y proteínas. Y me pareció también una forma un poco, no sé si provocativa, pero yo creo que nos puede dar que pensar un poco, ¿no? A ver si lo desarrollamos a lo largo de esta charla, divulgación o... alguien me decía si era un monólogo. Bueno, no pretende ser un monólogo, pero... vamos a ver si consigo pasar la primera diapositiva. Es apretando aquí, imagino. Vale. Entonces voy a empezar por algo, una pregunta sencilla, ¿no? ¿Hay inteligencia en el universo? Incluimos la Tierra, ¿no? Entonces, si incluimos el Homo sapiens, esto es sencillo, ¿no? El Homo sapiens, ¿hay inteligencia? Bueno, quizá no todos. Estamos ahora en campaña electoral y no conviene decir nombres, ¿no? Pero ahí lo dejo. Bueno, más o menos podemos aceptar que sí, ¿no? Somos inteligentes. ¿Y qué tal si vamos bajando en la escala de complejidad del universo y nos preguntamos por la inteligencia de los animales? Bueno, pues si pensamos en los perros, los gatos, ¿no? Esto todo el mundo estará de acuerdo, que son inteligentes, mamíferos en general, incluso insectos, ¿no? Sabemos que las abejas o otros insectos, hormigas, muchos insectos colaboran, cooperan, toman decisiones, incluso animales tan pequeños como este gusanito, ¿no? El C. elegans, que se utiliza muchas veces como modelo para estudiar la fisiología, pues también tiene su cerebrito, ¿no? Tiene un cerebro de unas 300 neuronas que están además identificadas y se utiliza, últimamente se ha mapeado incluso todas las conexiones, ¿no? Y se conoce que, pues toma decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Aceptáis que los animales son inteligentes. ¿Qué tal las plantas? ¿No? Aquí quizá hay más debate, ¿no? Gente que opina que no. Últimamente se está hablando mucho de las plantas. Nos parecen las plantas que es algo que es un poco... no tiene sistema nervioso, ¿no? Entonces es un poco... no tiene respuesta tan inmediata al medio y parece que no se mueven, no se mueven mucho. Pero bueno, si las vemos a escalas más allá de la escala de tiempo humana, hacen cosas sorprendentes, ¿no? Y además parece que en muchos casos son sensibles a estímulos mecánicos, por ejemplo, una cierta capacidad de oír, o incluso a feromonas de insectos, se pueden comunicar. Bueno, hay gente que opina que sí que hay inteligencia en las plantas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí como debate. Y como nos metemos en un terreno un poco más complicado, vamos a ir al otro extremo de la complejidad. Vamos a ir a lo más pequeño, ¿no? Los átomos o las partículas subatómicas, lo que queráis, ¿no? Definir como más pequeño. Bueno, aquí quizá inteligencia, yo creo que no. Hay dinamismo. Moléculas están formadas por átomos, las rocas, ¿no? Los ríos, sí que se mueven, las montañas evolucionan, pero de una forma más o menos pasiva, ¿no? Yo creo que aquí también me compráis que posiblemente no podemos hablar de inteligencia. Bueno, entonces a lo que iba ahora es a esto que hay entre medio entre, digamos, la zona viva, la zona de los seres vivos y la materia inerte, ¿no? Y aquí tenemos a las proteínas, ¿no? Bueno, las proteínas son inteligentes. Vamos a intentar discutir sobre ello, ¿no? He puesto un filete de ternera ahí, ¿no? Muchos pensamos en proteínas como un componente de la nutrición. Bueno, en realidad es algo más, ¿no? Ya vamos a ir viendo luego qué cosas tan interesantes hacen las proteínas. ¿Cómo respondemos a esta pregunta, si son inteligentes? Pues se me ocurre buscar en Google, ¿no? Lo he hecho, he buscado en Google y aparece algo que he tapado porque no quiero hacer publicidad, de una crema de ojos, una especie de cosmético o algo así, que no entiendo muy bien lo que es. Y resulta que entre sus ingredientes, no sé cómo puedo apuntar el de arriba. Ay, qué pena, no se ve muy bien, está un poco borroso, pero bueno, aparece en su descripción que está hecho, es una fórmula a base de proteínas inteligentes para combatir los efectos del envejecimiento y tal, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a ir a los ingredientes, ¿qué es? Y entonces en los ingredientes, bueno, a lo mejor no se puede leer muy bien, ¿no? Pero sí que vemos alguna proteína de trigo, algún factor de crecimiento, sí que hay unas cuantas proteínas, pero esto no nos da ninguna pista de por qué son inteligentes estas proteínas, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre, vamos a ir a la definición de qué significa ser inteligente, ¿no? Pues vamos a la Real Academia de la Lengua Española. Dotado de inteligencia, bueno, yo creo que con estas definiciones nos quedamos igual, ¿no? Vamos a buscar inteligencia, a ver si nos dice algo más. Aquí hay varias acepciones, la mayor parte a mí no me dicen mucho, pero sí que hay una que habla de la capacidad de resolver problemas.
¿no? Ahí empezamos a tener un cierto aspecto de inteligencia. Podemos buscar definiciones más sofisticadas, ¿no? Y de entre muchas definiciones, a mí hay alguna, me gusta, por ejemplo, esta, ¿no? Que del profesor Dayol Lee de la Universidad George Hopkins, que es un experto, es un neurocientífico, experto en cerebro y en inteligencia. Y bueno, en fin, podemos discutir, hay muchas definiciones de inteligencia, pero en este caso se pone el énfasis en dos aspectos, ¿no? La capacidad de resolver problemas, ¿vale? O de tomar decisiones y de tomar decisiones con resultado beneficioso para el que las toma. A mí me parece que son dos puntos para definir inteligencia. Estamos tratando de ir más allá de la inteligencia humana, ¿no? Y simplemente en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con eso. Y vamos a ver si podemos entender un poco más qué hacen las proteínas y si podemos considerar que son inteligentes, ¿no? Entonces, ya os digo que tenemos que tener una visión un poco más allá de la nutrición, ¿no? de las proteínas. Realmente las proteínas interesantes están en los seres vivos, ¿no? Aquí es donde tenemos que buscar de alguna forma. Para eso tenemos que hacer zoom e ir al nivel celular, ¿no? Vamos a ver en los aspectos más a nivel molecular, a nivel celular. Bueno, perdón, esto si creo que hay alguien joven, al menos de 30 años en la sala, quizá mejor, ¿no?, para hacer zoom. Vale, me habían dicho que tenía que hacer un chiste, pues esto vale como chiste. Bueno, vamos a ir a un nivel más molecular. Ahora vamos a entrar en materia, realmente, ¿no? Entonces, aquí hay conceptos que para muchos de vosotros ya lo sabéis, quizá para otros son nuevos. Bueno, pues a veces lo difícil de charlas de estas es un poco explicar cosas básicas y un poco pues, a todos los niveles, ¿no? Entonces, lo cierto de las proteínas que son importantísimas en los seres vivos, o sea, estamos aquí gracias a las proteínas y a otras biomoléculas, pero las proteínas están involucradas en una gran variedad de funciones, prácticamente todas las funciones biológicas, incluidas la inteligencia, son gracias a las proteínas. Y aquí hay unos ejemplos de algunas de las funciones más importantes, ¿no? Por ejemplo, pues, quizá hemos oído hablar de las enzimas, ¿no? Que son proteínas, son biocatalizadores, que lo que hacen es agilizar o hacer más rápidas todas las funciones, todas las reacciones bioquímicas que tienen lugar en la célula, ¿no? Bueno, y simplemente pongo un ejemplo, ¿no? Para cada uno de estos pasos, de estas rutas metabólicas tan complicadas, siempre hay una enzima, que es una proteína muy específica, para poder resolver ese problema. También están involucradas en comunicación, de hecho hablan entre ellas, ¿no? Las proteínas pueden hablar entre ellas, pueden hablar a través de otras moléculas. A veces las propias proteínas son el mensajero, digamos, ¿no? La unidad y a veces es el mensaje en sí mismo, ¿no? Las proteínas. Y aquí incluyo también, no sé si se ve bien, pero esto es una sinapsis entre dos neuronas, ¿no? Es decir, los procesos de conexión entre neuronas están controlados por proteínas, ¿no? Y al final, proteínas que después pues, controlan, digamos, la liberación de serotonina o de otros neurotransmisores, ¿no? El transporte, fundamental, ¿no? Para transportar oxígeno en la sangre, transportar colesterol, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Protección, funciones bueno, el sistema inmune, ¿no? Está formado por una maquinaria muy compleja donde están involucradas pues, muchas proteínas, ¿no? Anticuerpos, ¿no? Quizás son los más conocidos. También tiene funciones estructurales, ¿no? Los músculos pues, se mueven gracias a determinadas proteínas. Incluso ya no solo en humanos, bueno, pues podemos hablar de materiales, ¿no? Como la seda de la tela de araña, ¿no? Que es bueno, muy fuerte y está formada por proteínas. E incluso en plantas fotosíntesis, ¿no? Que es una de las maquinarias más perfectas para captar la energía solar, ahora que necesitamos tanto energías renovables, ¿no? Bueno, pues las plantas llevan millones de años, ¿no? Evolucionando y mejorando una maquinaria súper precisa, ¿no? para convertir energía solar en energía química. Entonces, las proteínas, bueno, pues vemos que resuelven problemas altamente complejos, ¿no? Es una de las características de la inteligencia. ¿Qué son molecularmente? Bueno, las proteínas son cadenas, ¿no? Son cadenas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas más pequeñas que tienen una parte común y otra variable. La parte común es la que utilizan para engancharse y formar la cadena, y la parte variable pues,
tiene diferente composición química y es la que le da luego la variabilidad a las diferentes proteínas. Lo curioso es que todas las proteínas en todos los seres vivos, en humanos, en todos los organismos, están formadas por 20 tipos de aminoácidos solo. Hay alguna modificación, hay algún aminoácido un poco raro en alguna bacteria, pero en general son 20 tipos de aminoácidos, ¿no? Solo con esos 20 tipos de aminoácidos se ha construido una complejidad, bueno, que lo vemos, ¿no? La complejidad de la vida. Entonces, bueno, pues esta secuencia, o sea, el orden es muy importante aquí, el orden de los aminoácidos, el orden de cómo esa cadena, de cómo están situados esos aminoácidos en la cadena, es fundamental, porque eso es lo que le da el carácter único a cada proteína. Primero lo que hace es adoptar una estructura tridimensional, una forma específica para esa secuencia, ¿vale? Y esa forma es la que después determina la función biológica. Gracias a la disposición de determinados grupos químicos, ¿no? Que son, bueno, vienen determinados por los aminoácidos, pues tiene una función muy, muy precisa, ¿no? Esto es uno de los aspectos fundamentales de las proteínas. Y el otro aspecto, para mí también importantísimo, y gracias a ello estamos aquí, es que las instrucciones para fabricar las proteínas en las células, bueno, pues muchos sabéis que están en el material genético, realmente están codificados en el ADN, ¿no? En algunos virus en el ARN, pero en general es el ADN, es una molécula muy larga, ¿no? Que tiene las instrucciones precisas para codificar las proteínas y también para cuándo tiene que expresarse qué proteína y en cada momento. Y esto, la particularidad que tiene es que se transmite de célula a célula, es decir, se puede clonar y sobre todo se puede transmitir de generación a generación, ¿vale? Y esto es lo que hace que las proteínas se vayan adaptando para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Que parece que han sido diseñadas de alguna forma súper precisa, ¿no? Bueno, pues gracias a esas características, ¿no? La transmisión de los genes, las proteínas al final toman decisiones, ¿no? De alguna forma, para el beneficio de ellas mismas, por supuesto en el contexto de todo un organismo o de una célula, ¿no? Pero al final los actores principales para mí son las proteínas, ¿no? Ejemplos pues son dentro del sistema, dentro de un propio organismo, el sistema inmune es capaz de fabricar muchísimas proteínas, miles, millones de proteínas diferentes con piezas, de forma que los anticuerpos más eficaces para unir a los antígenos pues se van seleccionando, ¿no? Entonces, de alguna forma, en muy poco tiempo son capaces de fabricar un anticuerpo que a nosotros nos cuesta, ya hablaremos un poco luego, ¿no? Pero nos cuesta años o incluso a veces es imposible, ¿no? Si queremos fabricar un anticuerpo para un antígeno determinado. Cuando digo antígeno, pues puede ser un virus, por ejemplo, como el COVID, que todos hemos vivido, ¿no? Todo este desarrollo de nuevas terapias y vacunas, ¿no? En el COVID. Aquí hay un ejemplo, he puesto un ejemplo de una proteína, la RNasa, ¿no? Hace una determinada función y tiene esta forma en dos organismos diferentes. Esta proteína en unas bacterias termófilas que viven en unos ambientes extremos de una temperatura enorme, ¿no? Casi a punto de ebullición, en volcanes y en zonas así de este tipo, bueno, pues resulta que han sido capaces de mantener la forma y la función y simplemente lo que han cambiado son los aminoácidos que la componen de forma que sea más estable. Entonces, esto de alguna forma es, no sé si es inteligencia, pero se parece mucho, ¿no? Quizás es una inteligencia que no estamos acostumbrados, ¿no? Es otro concepto, pero a lo largo de la evolución han conseguido encontrar soluciones increíbles, ¿no? Para adaptarse a problemas concretos. Entonces, independientemente de... Hasta ahora era un poco para relacionar, ¿no? Proteínas e inteligencia, pero mi objetivo realmente es dar a conocer o que pensemos un poco en realmente la importancia de las proteínas y un poco a qué se debe toda esa importancia y cuáles, digamos, sus características moleculares, ¿no? Entonces, independientemente de que sean inteligentes o no, ¿no? Ahí lo dejo. Lo que sí es cierto es que es fundamental conocer su estructura, ¿vale? Si pudiéramos tener un microscopio y ver, pues, hacer un zoom ahí brutal, ¿no? Y ver a nivel atómico, ¿no? Cómo se comportan, pues sería fantástico, ¿no? Para poder entenderlas, para poder manipularlas. Bueno, no podemos hacer eso, pero sí que hay técnicas
que indirectamente pues, nos permiten extraer información estructural y modelar la estructura, ¿no? Como técnicas como cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear, es similar a lo que se utiliza también en los hospitales, ¿no? De alguna forma. Y últimamente, pues, microscopía electrónica en unas condiciones muy determinadas de criogenización, ¿no? Nos permiten, gracias a avances en software y en diferentes tecnologías, nos permiten tener una resolución, conocer las estructuras de las proteínas, una resolución prácticamente como cristalografía de rayos X, ¿no? Entonces, últimamente pues, ha habido una explosión de estructuras gracias a esta técnica, y este es un ejemplo. Aquí he puesto simplemente algunas estructuras relacionadas, de proteínas relacionadas con COVID, ¿no? Proteínas del virus que causa el COVID-19, también de los receptores, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al esfuerzo de muchos grupos, en un tiempo récord, se ha obtenido información estructural, pues, porque ha sido un problema mundial, ¿no? Como todos sabemos. ¿Qué podemos hacer con las estructuras? Bueno, aquí es donde viene lo interesante. Podemos, pues, para mí, una de las aplicaciones más importantes es diseñar fármacos, ¿no? Poder encontrar fármacos gracias a esta información estructural. Este es un ejemplo de, quizá uno de los primeros ejemplos de diseño basado en la estructura, diseño racional o diseño inteligente. Aquí inteligente ya hablo de inteligencia humana. Usando estructuras para diseñar fármacos, ¿no? Y en este caso, esta estructura es la proteasa del virus del SIDA, del HIV. Entonces, gracias a la estructura y a modelado computacional, se consiguió identificar una serie de moléculas que luego pues, en el laboratorio se optimizan, se prueban. Al final, hay una serie de fármacos que se derivan de estas investigaciones y que son las que actualmente se utilizan como terapia, ¿no? Con SIDA y de forma muy efectiva, ¿no? Entonces, esto es una aplicación, una de las aplicaciones. Algo más reciente, volviendo otra vez al tema de la pandemia, que bueno, pues si algo positivo podemos extraer de ahí fue también el interés en general de la gente por la ciencia, ver que se podían resolver los problemas y sobre todo la solidaridad que hubo en general en el mundo científico en cuanto a aplicar, ¿no? Pues cada uno sus conocimientos a intentar resolver el problema, ¿no? Entonces, pues en un tiempo récord se generaron un montón de estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de, esta es la estructura de la espícula, de la spike, de estas espículas que salen de la membrana del virus, que son las que se unen a las células humanas. Aquí, y también esta es la estructura de la unión entre parte de esta espícula y la proteína receptora en las células humanas, ¿no? Hay muchísima información que se ha utilizado para intentar diseñar inhibidores, incluso para diseñar vacunas, ¿no? No quiere decir que solo se ha basado en esto, pero sí que ha sido parte de la información que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues todo esto es fundamental, ¿no? Conocer la estructura. Pero no solo las proteínas son útiles en el sector sanitario, ¿no? También en procesos industriales. Las estamos utilizando en muchas industrias muy dispares, ¿no? En detergentes, por ejemplo, se utilizan lipasas, ¿no? Pues para hidrolizar determinadas grasas o determinadas almidones. Bueno, en el sector agroalimentario, por ejemplo, ¿no? Para fabricar el pan se utilizan amilasas, ¿no? Que facilitan también el procesado de almidón. Incluso en el sector medioambiental, ¿no? Para hacer más eficaz la conversión de aceites, de grasas en biodiesel, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Son innumerables las aplicaciones que tenemos de las proteínas en diferentes sectores. Entonces, vuelvo a que para todo esto lo fundamental es la estructura. Pero claro, la estructura es difícil de conseguir experimentalmente. Y sobre todo hasta hace unos años, aquí pongo un ejemplo de esta fecha, ¿no? Un poco antes de la pandemia de COVID, de cómo estaba la situación. Pues bueno, había en las bases de datos disponibles, había 158 millones de secuencias de proteínas diferentes, no solo humanas, por supuesto, sino de muchos organismos, ¿no? Toda esta información está disponible y solamente había 150.000 estructuras. Es decir, es 1000 veces más el número de secuencias que de estructuras conocidas. ¿Por qué? Pues porque experimentalmente es un proceso muy largo, muy complejo, llegar a ver, a visualizar la estructura de una proteína. Entonces, bueno, se desarrollaron, llevamos décadas tratando de desarrollar métodos computacionales para poder predecir a partir de una secuencia cuál es la estructura que va a dar lugar, ¿vale? La secuencia la conocemos en casi todas las proteínas y lo que queremos es ver, bueno, extraer las reglas, entender
cómo esa secuencia al final va a poder plegarse de esta forma tan única, ¿no? Al final. Es verdad que las proteínas no son estáticas, se mueven, tienen flexibilidad, pero sí que tienen una estructura bastante conservada en muchos casos, no siempre, ¿no? Bueno, pues para eso hemos utilizado métodos computacionales, no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero muchos métodos están basados en comparar la estructura de otras proteínas similares, en comparar secuencias, analizar familias de proteínas, ¿no? Estos son los métodos de modelado comparativo. Y hay otros métodos que a mí me gustan más, porque son en los que yo estoy trabajando, y que se basan más en leyes de física y química, ¿no? Y lo que tratan es de describir con simulaciones de dinámica molecular, pues, cuál es el movimiento, el comportamiento estructural de las proteínas, ¿no? De hecho, estos métodos se están desarrollando desde los años 70, y los pioneros de estos métodos pues, les dieron el premio Nobel hace unos años, ¿no? Y así como anécdota, pues, unos años antes de que les dieran el premio Nobel, yo tuve la ocasión de interaccionar con uno de ellos, con Michael Levitt, ¿no? Y fue, bueno, pues es un ejemplo de un científico inspirador y muy amigable, ¿no? Entonces, guardo un buen recuerdo de esto. Bueno, aquí hay unos ejemplos de qué podemos hacer, cómo el modelado funciona, es decir, qué tipo de modelos podemos hacer. Bueno, para esto lo mejor es mirar una especie de concurso que se llama CASP, que lleva funcionando desde el año 94, hace ya casi 30 años, y que básicamente consiste en los organizadores tienen una estructura recién determinada, pero es secreta, todavía no está pública, solo lo saben ellos. Entonces es como un reto, ¿no? Durante un tiempo, durante 2 meses, se proponen muchas de estas estructuras, con estructura conocida, pero sin que nadie lo sepa. Y bueno, en los primeros modelos, estos son los mejores modelos que se conseguían hace 30 años, pues bueno, este es el real y este es el modelo. Bueno, la forma es un poco similar, pero sí que hay diferencias, ¿no? Visualmente al menos, aunque tampoco espero, ¿no? Aunque no se entienda todo lo que significan estos coloritos, estas rayas, pero sí que veis que la forma... Más adelante esto fue evolucionando, este experimento tiene lugar cada 2 años, este concurso, experimento, y bueno, pues poco a poco, especialmente para las proteínas pequeñas, se han ido consiguiendo modelos muy buenos. Esto fue más recientemente, ¿no? Veis estos modelos ya que son bastante parecidos a los experimentales. Pero todo esto cambió hace 4 años. Hace 4 años, en el CASP en 2018, por primera vez se aplicó inteligencia artificial para resolver este problema de modelado de proteínas. Y esto cambió todo, ¿no? Porque bueno, lo que hizo esta metodología, ¿no? Que desarrollaron la empresa de DeepMind, que está asociada a Google, ¿no? Básicamente es la gente de Google, lo que consiguieron es que de forma automática predijeron la estructura, o sea, hicieron modelos que eran mejores que ningún otro modelo predicho por humanos, por primera vez, ¿no? Esto fue el hito, ¿no? Uno de los hitos. La inteligencia artificial, en este caso, pues, eran redes neuronales, ¿no? Al final son métodos estadísticos bastante sofisticados para intentar pues, usar datos conocidos y tratar de predecir datos no conocidos, ¿no? Con una serie de parámetros y sin reglas, o al menos con muy pocas reglas, ¿no? Sin tener conocimientos de química física, sin ponerle algoritmos sofisticados ni nada. Estos métodos, claro, parecen novedosos y todo el mundo está oyendo hablar de ellos, ¿no? Con ChatGPT, todas estas cosas, pero llevan usándose desde los años 60 en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, quizá aquí el salto fue que es la primera vez que se aplica de forma eficaz a tratar a un problema tan complejo como es la predicción de la estructura de proteínas. 2 años más tarde, fue todavía más espectacular, ¿no? Porque durante esos 2 años la empresa esta desarrolló, mejoró, ¿no? La herramienta con mejores métodos y ya no solo hacía modelos mejor que el resto de los humanos, sino que ya los modelos que generaba, incluso para los casos más difíciles, que estarían aquí, tenían una calidad prácticamente como la estructura experimental. Entonces, esto sí que fue ya una revolución, ¿no? O sea, por primera vez, métodos computacionales podían reemplazar de alguna forma a los métodos tan costosos experimentales. Y de hecho, bueno, pues en este congreso, fue un congreso online, yo estuve participando allí,
Y era, claro, las caras estaban atónitos, ¿no? Sobre todo los grupos experimentales, que algunos de ellos llevaban años para resolver alguna estructura. Alguna de estas estructuras que propusieron para resolver habían tardado años en determinarla. Y resulta que en un par de semanas, ¿no?, viene una herramienta basada en inteligencia artificial y la resuelve. Bueno, este es digamos, donde estamos ahora, ¿no? 2 años más tarde, el último CAS, que fue en diciembre, pues la fiesta continúa y los métodos pues, siguen mejorando y se ha demostrado realmente que esto funciona, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos, gracias a AlphaFold, que es esta herramienta basada en inteligencia artificial, y a otras herramientas similares, al final esto es open source y se puede... bueno, hay muchos otros grupos que hacen cosas parecidas, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos las estructuras totalmente disponibles para, en estos momentos, unos 200 millones de proteínas, ¿no? Entonces, fijaros la situación, no sé si se ve bien, pero con respecto al 2019, ¿no? Ahora mismo hay unos 250 millones de secuencias disponibles de proteínas, es decir, aumenta un poquito el número de secuencias, pero lo que ha aumentado es que tenemos más de 200 millones de estructuras. Es decir, prácticamente todas las proteínas ahora mismo podemos modelarlas. Esto hay que tomarlo también un poco con cuidado, pero sí que es un mensaje potente y que es, digamos, lo que ha supuesto esta revolución, ¿no? Y bueno, simplemente ya para terminar, para dejar un mensaje también de que no todo el modelado de proteínas no todo está terminado, ni mucho menos, ¿no? Ahora empieza, digamos, lo divertido. Hay muchos otros problemas que todavía la inteligencia artificial no sabe resolver, ¿no? Por ejemplo, cómo interaccionan las proteínas. Podemos saber cómo se modelan, pero no cómo interaccionan. Esto todavía es complicado. Y estos métodos sí que van en la buena dirección, ¿no? Y tenemos cada vez mejores modelos, pero todavía no está resuelto esto. Aspectos dinámicos, ¿no? Hay veces que las proteínas no tienen una estructura fija, sino que están moviéndose y estos, bueno, pues AlphaFold no es capaz de modelarlas, ¿no? Y luego, sobre todo, es algo en el que también estamos trabajando nosotros, es en entender el impacto de mutaciones, ¿no? Mutaciones que pueden ser patológicas, heredadas o mutaciones de novo, ¿no? Mutaciones que pueden estar asociadas a una enfermedad y que las detectamos con la secuenciación, pero no sabemos interpretarlas, no sabemos cómo solucionarlas ni por qué a nivel molecular pasa esto, ¿no? ¿Por qué tiene ese efecto en la enfermedad? Bueno, pues de todo esto estamos tratando desde el Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, desarrollando metodologías combinando inteligencia artificial y métodos tradicionales, y luego, pues, aplicándolo también a otro tipo de problemas más, digamos, más locales, ¿no? Como son, bueno, el modelado de proteínas, al fin y al cabo, puede contribuir también a entender, pues, variedades de vid, por ejemplo, a entender, pues, mecanismos en microorganismos que son, pues, útiles, ¿no? O que son importantes en fermentación, ¿no? Como levaduras, por ejemplo, y bacterias. De hecho, ahora mismo estamos trabajando, tenemos un proyecto solicitado, ¿no?, para trabajar en diseñar nuevas enzimas, ¿no? Y tenemos ahí algún colega, un colaborador, tratando de aportar todas estas herramientas para diseñar enzimas que nos puedan solucionar problemas, pues, por ejemplo, para reducir el grado de alcohol en vinos, ¿no?, que ahora mismo es un problema debido al cambio climático y otra serie de problemas, ¿no? Y luego también, por supuesto, pues, tratar de entender cuál es el efecto de los polifenoles, de los compuestos de vino en la salud, ¿no? Bueno, positivo o malo, o sea, positivo o negativo, percepción sensorial, etcétera, etcétera. Y nada más, con esto cerramos este círculo que he intentado mostraros, ¿no? Bueno, he intentado mostrar un poco cuál es la importancia de las proteínas, cuál es su complejidad y cómo gracias a las proteínas estamos aquí, tenemos inteligencia, bueno, en la mayor parte de casos. Y después, gracias con la inteligencia humana, hemos conseguido desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Que esto me parece un hito fabuloso. Y la inteligencia artificial nos está ayudando a entender mejor las proteínas, ¿no? Y con esto yo creo que cerramos este círculo. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Y nada, espero vuestras preguntas, inquietudes o sugerencias. ¿Alguien que rompa el hielo? Quizá tienes aquí un micrófono, no sé. No. Grita.
efectivamente. ¿Cómo está? Sí que ha avanzado mucho, bueno, es mucho, pero claro, AlphaFold creo que también está implicado ahí en ese proyecto del Centro de Supercomputación de Barcelona. Bueno, Y luego ya la segunda parte. so- ¿Qué impulso le puede dar a esta parte los avances en computación cuántica? El desarrollo de ordenadores cuánticos vale, una capacidad de cálculo ma- muy potente. Si pueden darle un impulso definitivo, digamos, a sí, son como varias preguntas y comentarios que está bien, me gusta el Santo Grial, ¿no? Porque para mí, o sea, más que el diseño, o sea, es verdad, el diseño de proteínas sería el objetivo, sería la aplicación, ¿no? De poder, al final, sobre un papel, ¿no? Bueno, ahora sí, un ordenador, ¿no? Poder tener una proteína que haga lo que tú quieras, ¿no? Básicamente, ¿no? Y para esto tenemos que entenderlo. Y para mí, quizá el Santo Grial en el que AlphaFold, si no lo ha resuelto, está muy cerca, es el plegamiento de las proteínas, ¿no? No he entrado en eso, pero es un poco estas pinceladas que he dicho de que la proteína cuando se forma realmente es una cadena, ¿no? Entonces luego se pliega bueno, al final hay un equilibrio más o menos químico o físico, si queréis, pero entender los mecanismos por los cuales esa cadena se pliega, pues sería uno de los santos griales en biología, ¿no? Realmente AlphaFold no ha resuelto esto. Es verdad que a veces se oye, ¿no? AlphaFold ha resuelto el problema del plegamiento de proteínas. No. Lo que es muy bueno es prediciendo, ¿no? La estructura de las proteínas, pero no te dice nada del mecanismo, absolutamente nada. Y de hecho yo he estado en varias charlas con algunos de los responsables de AlphaFold, ¿no? Y a veces bueno, ni ellos mismos saben por qué funcionan. O sea, a veces ves resultados realmente sorprendentes y no saben por qué. O sea, no tienen ni idea del mecanismo. Ellos han fabricado, digamos, un algoritmo que ya te digo, con muy poquitas reglas, pero bien hecho, ¿no? Digamos, entendiendo lo que son las proteínas y entendiendo las reglas básicas, pero sin más, ¿no? Sin ninguna regla químico-física ni nada. Y solo con eso ya es capaz de hacer cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, a veces es lo que predice AlphaFold, la estructura que predice es la estructura que estaría unida a un ligando, pero tú no le has puesto el ligando en ningún sitio. Esa molécula no se la has puesto en ningún momento. Tú solo le has dado la secuencia de proteínas. Y lo que te predice precisamente es esa proteína ya preparada para unir el ligando. Esto en una estructura cristalográfica es imposible, ¿no? En la estructura cristalográfica, la proteína, pues a veces tiene el centro que une a ese compuesto, pues a veces está abierto o de otra conformación. Bueno, cuando les preguntas por qué, es decir, no saben por qué, no sabemos, porque al final esto es como una especie de caja negra, ¿no? Siempre se habla de los peligros de la inteligencia artificial y bueno, al final es una caja negra, ¿no? Esto funciona porque ha sido entrenado en una serie de datos, cuanto más datos le pongas, mejor, y de alguna forma pues, ha sabido combinar una serie en fin, distancias o ángulos o información evolutiva o lo que sea que le hemos dado en las bases de datos. Entonces, el problema del plegamiento todavía está sin resolver. Entonces, son las dos cosas, porque, claro, si tú predices la estructura de una proteína, pues, es un paso muy importante para poder diseñarlas. Pero no es todo. Porque tú ahora quieres saber si metes este aminoácido aquí, si cambia este aminoácido por este otro, ¿qué va a pasar? Esto AlphaFold todavía no te lo da. Nosotros estamos haciendo pruebas con eso, ¿no? Y todavía no lo da, ¿no? Quizá en algún caso te puede dar alguna información, pero todavía no. Es decir, si quieres entender mejor el mecanismo, el impacto energético, el impacto en la dinámica, todavía necesitamos poner un poco más de inteligencia humana, ¿no? Pienso. Pero sí. ¿Cuánto cerca estamos? Pues yo creo que vamos dando pasos, ¿no? Y de vez en cuando se da un paso muy grande, como ahora, y lo hemos vivido. Y yo recuerdo, pues, no sé, los organizadores de CAS, ¿no? De este concurso que está haciendo desde hace 30 años, ¿no? El John Moult, que es, pues, no sé, empezaría esto con 40 años, ¿no? Y ahora está, pues, ya pues, al final de su carrera científica y, claro, él pensaba que no iba a haber nunca esto, ¿no? O sea, realmente es un hito que estamos viendo, pues,
en fin, no sé si equiparable a la llegada a la Luna, pero en este campo sí que se puede considerar que es uno de los grandes hitos. Pero bueno, yo creo que todavía falta para llegar a esto. Y la computación cuántica, pues en esto no soy experto, ¿no? En el Barcelona Supercomputing Center sí que están trabajando en temas de estos, no solo en cuántica, sino hay otro tema importante que es la computación verde, ¿no? Porque el problema de la computación, tú puedes generar ordenadores cada vez más potentes y más grandes, pero llega un momento que el consumo energético es brutal. Entonces, ahora mismo, esto sí que es un problema. Entonces, va más por ahí, ¿no? La computación cuántica quizá va a resolver este tipo de problemas, va a hacer más accesible la computación, va a dar un salto en el número de, en la velocidad de computación y los problemas que puedes atacar, ¿no? Quizá no tanto cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? En ese sentido. No sé si, bueno, una respuesta pues, muy genérica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé, igual hay cosas que os ha sorprendido, ¿no? Supongo que muchos ya, bueno, al final las proteínas son moléculas químicas, ¿no? Y veo químicos también en la sala. Entonces, bueno, muchas de estas cosas las conocíais, ¿no? Pero no sé si quizá había algún aspecto. Para poder ver la estructura, vosotros lo que tenéis que hacer es congelarla, para que no haya vibración, para que no haya movimiento, etc. ¿No crees que eso modifica también la estructura? Sí, claro, claro. Bueno, congelarla en sentido, digamos, genérico. Lo que se hace es cristalizarlo, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo que se ha hecho. Yo no, porque yo solo trabajo con ordenadores, ¿no? Yo ya trabajo con el resultado de esos experimentos, ¿no? Pero bueno, la gente que trabaja en cristalografía de proteínas, al final lo que necesita es cristalizar la proteína, ¿no? Y eso fue el gran avance. Estamos hablando de los años 50, cuando empezaron a salir las primeras estructuras de proteínas y de ácido nucleico, ¿no? La famosa doble hélice, Watson y Crick, pues es de esa época, cuando se consiguió cristalizar estas moléculas tan complejas, ¿no? y en principio difíciles también de cristalizar. Parte de la dificultad experimental es esto, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 50, o sea, hace 70 y tantos años, ¿no? Y todavía pues, estamos a un nivel de determinación estructural muy bajo, ¿no? Y luego está ese problema que comentas, ¿no? Claro, porque al final, al cristalizar la proteína, tú estás viendo la proteína en un entorno cristalino, no estás viendo la proteína en disolución. Y aquí hay debates en la comunidad, ¿no? Entonces hay quien piensa, bueno, muchos lo que dicen es que ese cristal esa proteína está rodeada de agua, hay mucha agua en ese cristal, aunque esté congelado, digamos, ¿no? En ese cristal hay muchas moléculas de agua que mantienen la estructura pues, en la conformación más estable, tal como estaría en disolución. Pero hay también debates, ¿no? Porque posiblemente algunas de las estructuras, seguramente las que son difíciles de cristalizar, pues son más flexibles, ¿no? De lo que yo aquí me he enfocado en la estructura y es un poco lo que, pues al final el aspecto más aparente de las proteínas, ¿no? Pero a veces no es una estructura única, esto es flexible, hay zonas de la estructura que pueden ser los loops, por ejemplo, los bucles, ¿no? Pues hay zonas, o los extremos se mueven más. Claro, entonces esto hace que en muchos casos a lo mejor no es exactamente lo que se ve en el cristal. Pero sí que es verdad que en la mayor parte de casos esa información es fundamental, sobre todo cuando analizamos una proteína unida a un fármaco, por ejemplo, ¿no? a una molécula pequeña, que lo que quiere saber es exactamente dónde están los enlaces, cuáles son los átomos que se unen, y si has conseguido cristalizarlas y tienes una buena resolución, pues esa información es esencial, ¿no? Que luego en disolución pueda estar esto en equilibrio, pueda moverse, pues sí, esto hay que tenerlo en cuenta también. Hay otras técnicas como pues, resonancia magnética nuclear, ¿no? RMN, que ahí sí que mides las proteínas en disolución, pero ahí no estás viendo posiciones atómicas, ahí lo que ves son desplazamientos químicos que se deben al entorno, entonces tienes que interpretarlo, ¿no? De alguna forma. Es más difícil de interpretar cuando tienes proteínas muy grandes, pero bueno, combinando las dos cosas a veces sí que se ven esos efectos de esas diferencias entre cristal y solución. Y en el caso de microscopía electrónica, en condiciones de congelación, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que al final tienes que congelar la muestra porque si eso es muy movible,
pues todo está borroso, ¿no? Entonces no se ve. Entonces, sí, realmente no tenemos un microscopio, una cámara de vídeo que pueda ver las proteínas con ese zoom y moviéndose. Entonces, siempre hay que perder algo. Pero sí, es una buena apreciación. Sí, hablando de lo que decías, yo que tengo una cierta experiencia en rayos X y en cristalografía, yo creo que no han avanzado tanto las estructuras como ha avanzado el hardware y el software, o sea, los refractómetros, los aparatos, Sí. precisamente por la dificultad que tienen para poder cristalizar las proteínas, es complicadísimo. Sí. Lo mío iba más en torno a lo de inteligencia, por aquello de entonces, claro, ¿cuál es el punto en el que consideramos algo inteligente? Porque si tú coges ya en un ordenador, cualquier otro tipo de aparato que puedas programar para resolver una determinada cuestión, ¿lo podemos considerar inteligente o podríamos considerar que eso ya viene capaz de autoevolucionar, aunque sea un poco? Yo creo que esto es muy interesante, ¿eh? Yo por eso cuando pensaba en esto y se me ocurrió, bueno, vamos a... O sea, no es un concepto, esto de la inteligencia de las proteínas no es un concepto que se vea por ahí, ¿eh? Quiere decir que al final puede ser una idea interesante para desarrollar. Pero yo esperaba, digo, a ver si alguien me critica y dice, bueno, no son inteligentes porque no tienen cerebro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, ¿dónde está el cerebro? ¿No? Bueno, nos hemos inventado unas redes neuronales y... Es decir, no tiene por qué ser algo inteligente, que es capaz... Todo depende del concepto, ¿no? ¿Qué es la definición de qué entendemos por inteligencia? Pero para mí es algo que es capaz de evolucionar y resolver problemas y adaptarse. Es un poco lo que estamos aplicando a inteligencia artificial, ¿no? Realmente no. La inteligencia artificial no está reemplazando al cerebro. No hace lo mismo que el cerebro, ni mucho menos. Pero sí que hay partes que podemos pensar que, bueno, está vagamente inspirada en el cerebro humano, pero luego es otra cosa, ¿no? La inteligencia artificial. Al final tiene capacidad de resolver problemas sin que tú le des reglas, de alguna forma, ¿no? Y se va adaptando, ¿no? Es un poco lo que hacen los seres vivos también, y las proteínas, digamos, realmente son los genes los que evolucionan, pero los genes por sí solos no podrían evolucionar porque los que realizan las funciones son las proteínas, ¿no? Un gen solamente no podría saber si tiene que, no sé, hacer una reacción química o no, ¿no? Entonces, es verdad que es el conjunto, ¿no? de toda esta maquinaria molecular que tenemos, que está evolucionando de una forma al azar, pero para resolver, digamos, para adaptarse, ¿no? Al final es resolver problemas. Bueno, esta es mi opinión, pero esto es un debate ya, digamos, que interesante, ¿no? Pensaría más, tampoco soy especialista en inteligencia artificial, pero casi que le doy un poco más de inteligencia a las proteínas, también que a algunas personas. Esto lo he dicho bajito. Que, por ejemplo, la inteligencia artificial, a la que realmente alguien ha hecho un algoritmo y el algoritmo aprende en función de los datos que le llegan. Pero yo no sé, tampoco soy experto, no sé si el algoritmo es capaz de automodificarse con esos datos. Eso es lo que sería la expresión de una proteína que se está Bueno, sí, modificando para... sí que se automodifica. Yo no soy experto tampoco en desarrollar inteligencia artificial, más bien en aplicarlo, ¿no? o en el uso, y tampoco sé si soy experto en eso. Pero sí que bueno, ahí está un poco la arquitectura esta es la complejidad del algoritmo que tú desarrolles, ¿no? Con estas redes neuronales con tantas capas. Pues claro, cuanto más complejo desarrolles el algoritmo, más capacidad va a tener para adaptarse, ¿no? O sea, de hecho, no le estás dando reglas de cómo tiene que solucionar el problema. Tú le estás dando, al final, a mí me gusta más verlo, por ejemplo, los árboles de decisión, que al final son técnicas de inteligencia artificial más sencillas de entender, pero también se consideran técnicas de inteligencia artificial, ¿no? No hacen cosas tan espectaculares, pero los árboles de decisión, al final, lo único que tienen son una serie pues, eso, no sé cómo llamarlo, árboles de decisión, o sea, son sí o no, ¿no? Son como algoritmos que puede estar on y off, ¿no? Y puedes ponerlo, en fin, con diferentes parámetros, que son los que tú le vas a dar, ¿no? Al final tú tienes que darle una serie de parámetros con los que va a aprender, ¿no? Y entonces
bueno, pues es capaz de desarrollar una serie de reglas que no te habrías imaginado en la vida, ¿no? O sea, que, yo qué sé, pues para que este aminoácido puedas predecir su impacto energético, pues depende si es hidrofóbico o no es hidrofóbico, si está cerca de otro que lo es o que no lo es, si tiene una carga negativa, entonces tiene una serie de reglas que tú no le has dado, tú solo le has dado el material, ¿no? Y al final ha encontrado una serie de reglas que algunas de ellas posiblemente serán reglas que tengan que ver con la física, ¿no? Porque al final posiblemente, pero no, tú no le has dado nada de eso. Y de hecho hay algunos algoritmos de estos que lo están utilizando para desarrollar reglas de física. Por ejemplo, para los campos de fuerzas, que se utilizan en simulaciones de dinámica molecular, ahora mismo, tradicionalmente lo que se hacía es pues, hacer experimentos con moléculas modelo, ¿no? Y de ahí entender pues, no sé, los parámetros de Van der Waals, etcétera, etcétera. Pues ahora están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para que derive leyes físicas, pero no de primeros principios, sino bueno, pues de todos los parámetros que hay ahí, ¿no? Cosa que me parece a mí un poco también rizar el rizo, ¿no? Bueno, y esto sin hablar de, bueno, pues este tipo de inteligencia artificial aplicado al lenguaje, ¿no? Esto ya lo hemos visto con el reconocimiento de imágenes, que fue, digamos, creo que fue el primer hito, ¿no? Hace unos años, y ahora últimamente pues con el lenguaje, ¿no? Con el ChatGPT. Y tenemos expertos también en la universidad que trabajan en esto y la verdad que yo visto desde fuera yo veo esto alucinante, ¿no? Lo que son capaces de hacer. ¿Esto es inteligencia? O sea, bueno, no lo sé, claro. La máquina, al final es una máquina, es un algoritmo, pero en algún momento va a hacer cosas cada vez más complicadas, ¿no? Y hay quien habla, pues, en qué momento está la conciencia, ¿no? La consciencia y no sé, y sentimientos. Bueno, no sé, un poco esto de la inteligencia de las proteínas también era alguien me sugería así indirectamente un título que podía haber sido La magia de las proteínas, podía haber sido, ¿no? En otro, bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que las proteínas tienen algo de magia, ¿no? Pero en realidad yo creo que somos científicos, ¿no? Entonces a mí me gusta más hablar de otros aspectos, ¿no? Más racionales. Vale, no te veo, pero... La metodología de AlphaFold para... Sí, claro, por supuesto. No. Ahora es una de las aplicaciones, ¿no? O sea, ya la gente que trabaja, los cristalógrafos que están trabajando en resolver estructuras, ¿no? Siguen trabajando en esto, ¿no? O sea, al final hay problemas importantes que todavía AlphaFold no resuelve. Entonces, bueno, muchos de ellos lo primero que hacen es meter la secuencia en AlphaFold, tienen un modelo y con ese modelo pues hay técnicas que te permiten un poco facilitar, ¿no? esa determinación. Hay una serie de problemas en cristalografía, o sea, el problema principal es la cristalografía, pero después hay que interpretar el patrón de información que te sale, ¿no? El patrón de difracción de rayos X. Y bueno, para eso hay una serie de técnicas, una de ellas es el reemplazamiento molecular, algo así sería la traducción, y para ello necesitas un modelo lo más parecido posible al real, ¿no? Y en ese sentido esto se está utilizando y les sirve, bueno, resuelven la estructura gracias a eso, ¿no? Yo he visto varios ejemplos de eso, sí. Es una buena pregunta y vamos, una sugerencia práctica. Sí, a ver, cuando hablamos de proteínas es porque, en fin, aparte que la charla le centra en proteínas, pero todo esto se podría aplicar a biomoléculas en general grandes, ¿no? DNA, lo que pasa es que el DNA es muy aburrido, ¿no? Como estructura es muy aburrido, es una doble hélice que se mueve un poquito, y que me perdone si alguien está trabajando en ácidos nucleicos, ¿no? Pero el RNA es un poco más divertido, ¿no? El RNA sí que tiene... hay quien dice que la vida empezó, no es el DNA el origen de la vida, sino el RNA, porque el RNA sí que puede tener ciertas características de proteínas, ¿no? Puede tener funciones más allá de la función de copia, como tiene el DNA o el ADN. Pero sí, claro, en las bases de datos de estructuras pues hay todo tipo de biomoléculas. Hay unas que son muy complicadas, que son los polisacáridos.
y son muy importantes. Cuando yo muestro aquí las proteínas, están limpitas, solo tienen aminoácidos. Pero en la realidad no. En la realidad esas proteínas, o sea, un gen codifica una proteína. Esa proteína luego sufre transformaciones químicas en la célula y puede dar lugar a cientos de variantes, porque, pues no sé, se metilan algunos de los residuos, o sea, aparece un grupo metilo, ¿no? en algunos residuos, y muchas veces se enganchan polisacáridos, azúcares. Los polisacáridos son azúcares, ¿no? Pues no sé, a lo mejor nos suena la glucosa, sacarosa. Bueno, pues son cadenas, ¿no? Como el almidón. Son cadenas ramificadas que son muy difíciles de modelar, muy difíciles de cristalizar, por eso normalmente se cortan, porque molestan, ¿no? A la hora de cristalizar una proteína. Pero muchas veces son fundamentales, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, de la vacuna del SIDA, que se llevan años trabajando, ¿no? Para esta vacuna, uno de esos problemas es que el virus muta, pero no solo muta para tener un aminoácido diferente, sino para tener diferentes sitios de glicosidación, que se llama, ¿no? De unión a polisacáridos, y esto hace que impide la unión del anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, de las vacunas. Entonces, es fundamental. Entonces, este posiblemente sea uno de los próximos hitos, ¿no? No sé cuándo, pero el poder entender, modelar y caracterizar este tipo de polisacáridos que son tan importantes, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? De, no sé, la mucina en las cavidades bucales, ¿no? Que está relacionado también con temas sensoriales, ¿no? Que nos interesa también en el centro de la bici del vino. Y bueno, en fin. Ya. Pues gracias.